Ahora voy a mostrarles cómo crear una superficie a partir de una curva. Para crear curvas vamos a esta pestaña de aquí, que está a un lado de las superficies, y el menú que contiene las herramientas para modificar y trabajar con estas curvas se encuentran en esta pestaña en superficies. No hay una sección de curvas porque en realidad las curvas son la unidad base para crear una superficie. Por eso no existe una sección como tal de curvas, sino que las herramientas necesarias las encontraremos en la sección de superficies. Voy a ir a una vista frontal. Una curva que nos permite un mayor control de sus puntos es esta, la de Bezier, que corresponde a este botón de aquí. Este tipo de curva lo que me permite es hacer rectas y curvas en un mismo trazo. Es parecido a la pluma Bezier o para crear vectores en programas como Illustrator y otro tipo de programas vectoriales. Es muy parecida, aunque tiene ciertas limitantes. No es tan fácil de manipular como esos programas especializados para vectores, pero es muy similar y me permite un mayor control de las curvas que las otras dos opciones anteriores. Para crear estas curvas damos un clic para crear el primer punto, y si damos clic sostenido y creamos otro punto, arrastramos el mouse, podemos crear una curva y nosotros modificamos el ángulo y lo cerrada o abierta que está esta curva. Si damos otro clic, se crea una recta. Si damos solamente un clic, se van creando rectas, y si damos clic sostenido y arrastramos, creamos curvas. Para crear una recta después de una curva, lo que debemos hacer es lo siguiente. Doy clic en el punto donde va a trazarse mi recta, pero se crea una curva. ¿Por qué? Porque esta curva sigue el ángulo de la curva anterior. Para modificar esto a una recta, lo que debemos hacer es seleccionar el punto anterior a donde queremos la recta, presionar la tecla Control y colocarnos encima de estos puntos que son los que controlan mi curva. Cuando yo presiono la tecla Control me permite controlar cada uno de ellos. Entonces si yo selecciono este de aquí abajo y lo llevo hacia el punto de origen, ya no será una curva la que se desprende de ese punto, sino que será una recta. Y si yo hago lo mismo con la otra, me va a ir creando rectas. También puedo modificarlas manteniendo presionado la tecla Control y con el mouse tomando este punto de control y arrastrando, modificamos el trazo de una curva. Y es la manera en cómo podemos crear una curva y después de una curva una recta. Voy a dar un pequeño ejemplo de cómo crear una superficie con esta herramienta de Bezier. Y vamos a crear una especie de copa o taza. Seleccionamos la herramienta y vamos a cerciorarnos que esté activada esta herramienta, que es un imán que se pega a la línea que forma nuestra cuadrícula, para que nuestra figura quede perfectamente plana en la parte inferior. Creo un punto. Ahora creo otro sin dar clic sostenido, simplemente doy dos clics para crear una recta. Ahora voy a crear una curva con clic sostenido y puedo modificarla de esta manera. Voy a crear otra curva aquí y esta curva está demasiado cerrada. Lo que necesito es que se mantenga de este lado del plano que forma esta línea negra. Y para hacerlo voy a modificar este punto de control. Para hacerlo presiono la tecla Control y doy clic sobre mi punto y me permite editar este control, que es el que modifica el ángulo de mi curva. Así que voy a llevarlo hacia el punto de origen para que sea un poco más recto. Para seguir trazando sobre esta línea y no hacer una línea nueva, no presionen la tecla Enter porque eso indica que terminó el trazado. Lo que deben hacer es dar clic en el último punto para seguir haciendo el trazo de esta copa. Lo que vamos a hacer es crear la mitad y con una herramienta haremos la superficie. Ya verán de lo que estoy hablando. Por ahora vamos a terminar el trazado de esta parte de la copa
voy a modificar este punto de control para que mi curva no se cruce, sino que cree la silueta de esta especie de copa. Una vez que termine este trazado, presiono la tecla Enter, lo que indica que la curva, aunque no llegue a su punto de origen, ya está terminada. Ahora vamos a ir a la pestaña de superficies y vamos a seleccionar este botón llamado Revolve. Damos clic y vean lo que pasa. Voy a ir a la vista de perspectiva para ver más detalladamente la figura que acabo de crear. Vean que ya es una figura tridimensional y lo que hicimos es crear la silueta de esta copa, y con la herramienta Revolve lo que hizo fue hacer un giro de 360 grados de esta curva y rellenar con planos. Cada plano es una cara que podemos verla aquí, y así me permite crear una figura tridimensional a partir de una curva. Si yo selecciono mi panel de Outliner, podemos ver aquí el Bezier, podemos seleccionarlo y aquí se encuentra esta curva que es la que creó mi figura. Si yo selecciono esta curva y presiono en el mouse el botón derecho y selecciono el control de vértices, me acerco para ver los vértices, por ejemplo aquí tengo uno, y si utilizo la herramienta mover, vean que no solamente se modifica mi curva, sino que mi forma también se va a empezar a modificar, porque esta superficie sigue siendo el resultado de esta curva. Si yo modifico la curva, mi superficie se modifica también. Así que podemos ver los diferentes resultados que obtenemos de modificar esta curva. Ahora, para dejar independiente la curva de mi superficie, lo que debemos hacer es seleccionar la figura e ir al menú, seleccionar editar y borrar historia. Cuando hacemos esto, lo que pasa es que esta superficie ya es un elemento independiente a la curva. Por ejemplo, voy a la curva y selecciono de nuevo sus puntos vértice, y si yo los modifico, vean que ya la superficie no sufre ningún cambio porque ahora son dos elementos independientes, la curva y la superficie.